Bienvenidos a la serie Preguntas al Cristiano. Hoy queremos hablar sobre el tema de qué significa ser un cristiano verdadero. Si ese tema te interesa, te invitamos para que te quedas con nosotros en esta edición. Hoy en día, muchas personas se consideran cristianos y comunidades cristianas ya hay muchos también, pero si le miras a ellos y al resto del mundo, no ves una gran diferencia. ¿Qué significa ser un cristiano verdadero entonces? Bueno, en primer lugar, ser cristiano tenemos que entender que la palabra cristiano mismo quiere decir alguien que pertenece a Cristo, ¿verdad? Viene del griego, cristianos, que quiere decir uno que pertenece a Cristo, ¿no? Y como dice Romanos capítulo 6, 16, dice que no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que dice obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Entonces, ser esclavo es pertenecer, significa pertenecer, ¿verdad? Estas son prácticamente nuestras dos opciones que tenemos en la vida, es pertenecer o a Dios o al pecado. No tenemos otras opciones. Quisiéramos, ¿verdad? Quisiéramos, o sea, todos queremos ser nuestro propio Dios, ¿verdad? Todos queremos tener las cosas en nuestro control, pero Dios nos hizo de una manera que nosotros dependemos de otro ser de afuera de nosotros, ¿verdad? Y si no pertenecemos a Dios, pertenecemos al pecado. Entonces, ser un cristiano es alguien que pertenece a Dios, que se ha entregado, que es un esclavo de Dios, ¿verdad? No se trata de una religión, no se trata de ir a la iglesia, de rezar, de ponerse cierta ropa, de portarse de cierta manera, ¿verdad? Sino que se trata de ser un hijo de Dios. No es simplemente hacer cosas, sino que de lo que nosotros somos, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar lo que significa ser un cristiano, no hacerse un cristiano, ¿verdad? Sí. Y bueno, vos también hablaste de ser esclavo a Dios, tipo, si escuchas eso, la esclavitud antes era trabajar duro y no comer bien, tipo, vos tenías que hacer todo que tu dueño te dijo. ¿Y por qué me conviene ser entonces un cristiano verdadero? Porque suena muy difícil. Sí, bueno, creo que el concepto de esclavo, nosotros no tenemos un concepto, llamémoslo mejor bien pertenecer, ¿verdad? Esa palabra tal vez entendemos un poco mejor. Pertenecer a Cristo. No siempre pertenecemos a alguien o a algo, o pertenecemos al diablo, al pecado, o pertenecemos a Dios. Y el pertenecer a Dios siempre nos conviene mucho por encima de pertenecer al pecado, ¿sí? Y sí. Ahí podríamos dar toda una serie, pero si nosotros pertenecemos al esclavo, si nosotros pertenecemos al pecado que nos esclaviza, eso destruye nuestras vidas y destruye nuestras relaciones, destruye nuestras emociones. Entonces, ser un verdadero cristiano es pertenecer a Dios quien nos promete vida. Que nos promete vida en abundancia. Jesús nos dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, que es el enemigo que vino para destruir, para matar y para hurtar. O sea, viene para robarnos nuestro gozo, robarnos nuestra alegría, robarnos nuestras relaciones, destruir nuestras relaciones, ¿verdad? Y matarnos espiritualmente. Eso es su tarea. Pero Jesús vino para que nosotros tengamos la vida, y dice la vida en abundancia. ¿Qué es esa vida en abundancia? Tener mucha plata. Y sí, claro que sí, ¿por qué no? Bueno, Sí. y Dios no es que Dios no da plata también. Él es el Dios del oro y de la plata, dice la palabra, ¿verdad? Y sí, por eso. Y Sí, el mundo, si habla de abundancia, tiene que tener de todo, cosas así, plata, casa grande, auto grande, o no es así. y eso es lo que el mundo dice que es tener mucho, pero la realidad es que hasta el hombre más rico, si no obtiene a Cristo, se siente vacío. Está totalmente vacío y puede ser una persona de las personas más frustradas. La verdad es que en las estadísticas de suicidio hay tanta gente entre los famosos que se suicidan que entre los que no tienen nada.
¿Por qué? Porque no es el dinero que te da la verdadera felicidad. No es el dinero que te da realmente un propósito en la vida. Y hablando de propósito, una de las razones principales por lo cual es tan importante en la vida llegar a ser parte de Dios, o sea, ser su esclavo, pertenecer a Dios, es que eso nos da propósito en la vida. Entonces, si yo tengo muchas cosas, no es que voy a ser feliz, No. pero si soy un cristiano verdadero, ahí sí voy a ser feliz. Sí, un cristiano que realmente vive el cristianismo, que realmente está en una relación, porque cuando hablamos de ser cristiano, hablamos de tener una relación con Dios, ¿verdad? De ser un hijo de Dios. Y ser un verdadero hijo de Dios, eso implica de que yo tengo comunión con Dios. Y al tener comunión con Dios, Él cambia nuestras tristezas por gozo. Él cambia nuestras frustraciones por alegría. Él transforma nuestras dificultades en paz. Podemos estar en medio de tribulaciones, podemos estar en medio de una situación, de una crisis económica, pero tener paz y tener alegría. Estar tranquilo, saber que Dios está a cargo de todo, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia ahí. Bueno, entonces vos decís, una de las razones por qué yo voy a ser cristiano, entonces siempre voy a ser feliz. Bueno, no necesariamente siempre vas a ser feliz. ¿Y eso no era lo que vos dijiste? Él va a cambiar toda mi tristeza. Sí, en gozo. Pero hay una condición. La condición no es ser cristiano. La condición es vivir el cristianismo. O sea, yo puedo ser cristiano, pero no ser tan obediente también, ¿verdad? El hecho de que yo tengo un hijo ahora de 1 año y 3 meses, un milagro es, sí. y una alegría total, pero el día que él va a venir y me va a desobedecer, incluso si lo hace una y otra vez, él no va a dejar de ser mi hijo, igual va a ser mi hijo, pero él va a sufrir las consecuencias. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos la promesa de Dios, del gozo y de la alegría, pero depende de nosotros si realmente vamos a ser obedientes para que podamos disfrutar de eso. Ahora, también el Señor Dios nos permite pasar por tiempos difíciles, pero en medio de esos momentos difíciles podemos experimentar un gozo interno, es decir, una paz que no lloro como alguien que está desesperado, no lloro como alguien que no tiene consuelo, porque tengo consuelo y Dios está ahí, ¿verdad? Te cuento un ejemplo muy, muy sencillo. Que van a ser hace 10 años, un poco más de 10 años que nosotros tuvimos nuestro primer embarazo, que perdimos a los 4 meses de embarazo. Y fue uno de los momentos más difíciles para nosotros, porque teníamos ya soñado cómo íbamos a ser esos perfectos padres, ¿verdad? Para nuestro primer hijo, y aquí lo estábamos perdiendo. Y recuerdo reclamando al Señor, o sea, orando al Señor para que Él le diera vida, pero sentí que el Señor me decía: déjalo en mis manos, ¿verdad? Entrégalo a mí y adórame a mí en medio de esta tribulación. Entonces, ahí en medio de ese tiempo, mientras que lo estábamos perdiendo, yo adoraba al Señor. Le daba gracias por la vida, le daba gracias por todo lo que eso iba a traer en nuestra vida. Y había una tremenda paz que entró en mi corazón en este momento. ¿Estaba de luto? Claro que sí, estaba de luto. ¿Tenía una cierta tristeza? Claro que sí, por una pérdida tremenda que estábamos teniendo. Pero en medio de eso, yo tenía esa confianza, esta paz de que Dios se iba a encargar de nosotros y de que Él estaba ahí al lado y Él tenía todo en sus manos. Qué bien. Entonces, si soy cristiano, no significa que siempre voy a ser feliz o que todo siempre me va a ir bien. Pero siempre va a ser alguien a mi lado, quien me acompaña, me protege. Y ese realmente es una razón, para mí por lo menos, muy importante, porque yo realmente soy un cristiano también. No es porque tengo que irme a la iglesia. No sé, la iglesia, vamos a tener otro programa sobre eso también. Así es. Es tema muy complicado de vez en cuando, o también difícil para hablar para algunos. Pero el cristianismo para mí también era encontrarme en una situación difícil y yo tenía alguien que me acompañaba. Si no había personas que podrían estar ahí para mí, si las personas todos me dejaron, por lo menos yo sabía que había alguien que estaba ahí.
Así es, y no solamente eso, sino que, o sea, por un lado tenemos el gran beneficio, claro, de que Él nos da aquí en esta tierra, ¿verdad? Él está ahí, Él es nuestro mentor, Él es nuestro papá, Él nos acompaña, o sea, la vida es totalmente diferente. Yo era drogadicto antes, llegué a un punto donde yo no quería saber más nada de la vida, incluso comenzaba a calcular y ver formas en las cuales me podía quitar la vida. Tenía muchos pensamientos de suicidio y muchas depresiones que pasaba, hasta que conocí a Cristo y Él transformó mi vida totalmente. A partir de ahí realmente tengo vida aquí en esta tierra, pero lo que más me emociona no es la vida que yo puedo tener acá. Lo que más me emociona es que eso va a ser eterno. Y no solamente eso, sino que todo lo que ahora todavía experimentamos de tristeza, de dificultades, de tribulaciones, porque van a venir, y es más todavía, si vas a ser un verdadero cristiano, sabes que vas a tener que sufrir diferentes cosas, burlas, rechazo. Mucho de eso nos viene de otras personas que nos ven como locos, ¿verdad? Y si no lo estás teniendo, entonces tienes que hacerte la pregunta si realmente estás siendo un cristiano sincero y genuino, porque vamos a tener tribulaciones. Pero además, o sea, en medio de eso podemos disfrutar de la vida aquí, pero mucho más. Para toda la eternidad, todo eso va a ser todavía borrado. O sea, todas las dificultades van a ser borrado, toda tristeza va a ser borrado y vamos a tener una eternidad, pero... Lean Apocalipsis, los últimos 2 capítulos, ¿verdad?, de la Biblia, como también en Daniel habla de ello, Jesús habla algo de ello. Diferentes partes en la Biblia nos habla de lo que va a ser la vida como nosotros lo conocemos en el cielo. Realmente va a ser una nueva tierra, ¿verdad? La tierra renovada. Va a ser algo, pero espectacular. Una vida, pero que ni te puedes imaginar, ¿verdad? Y no querés perdértelo. O sea, vos tenés que poner todas las ganas para conseguir esa recompensa, ¿verdad? Sí. Porque lo que perdemos es impresionante. Impresionante. Qué bien. Y si vos nunca tenías esa oración o nunca le pediste a Dios, ¿cómo, tipo, que sería parte de tu vida? Yo te voy a poner un link a donde te puedes ir para hacerlo ahora mismo. En 2 semanas te esperamos otra vez para una nueva edición de Preguntas al Cristiano. Ahí vamos a hablar sobre el tema de la iglesia. Va a ser muy interesante otra vez con el Jerry Rammer y creo que les va a interesar mucho. Esperamos.